capítulo 13, versículo del 1 al 3. Ahí es donde tocaremos este tema. Y vamos a leerlos todos juntos, son pocos versículos, son solamente 3 versículos. Voy a invitarles a que lo leamos juntos. Hechos capítulo 13, versículo 1, 2 y 3. Amén. Vamos a darle lectura. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manael el que se había criado junto con Herodes de Tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayudando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Padre, te pedimos que tu palabra sea en nuestras vidas en esta hora, un aliciente, un bálsamo, y también, Señor, si es necesario quebrantar nuestro corazón, te pedimos que quebrante nuestra voluntad, Señor, y que pueda ser, Padre, tu palabra de bendición en esta hora, a cada uno de los que estamos presentes. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Bien, estoy aquí por una invitación de su pastor, nuestro hermano Heriberto, dándole un saludo, un abrazo a nuestro hermano Heriberto, le aprecio mucho al pastor Heriberto y a cada uno de ustedes, a los que tengo el gusto de conocerles, ¿verdad? En algunas actividades que hemos estado ahí reunidos juntos, ¿verdad? Entonces me da mucha alegría y mirarles nuevamente, pero también conocer a gente nueva que se ha agregado a la congregación. Me da alegría mirar, saber que la obra de Dios sigue adelante. Bien, decía Juan Wesley que cuando fue de Inglaterra a América iba a convertir a las personas, y en este caso quien va a ministrar obviamente es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero yo venía con la intención de que por medio de su palabra y ser un siervo y un medio para ministrarles, fui ministrado por el hermano en la alabanza, en la adoración. No sé si les pasó a ustedes lo mismo, cuando nos sensibilizamos, ¿verdad? Sentimos la presencia de Dios y va preparando el corazón nuestro, ¿verdad? Y eso fue lo que a mí me sucedió, ¿verdad? Cuando nuestro hermano estaba cantando las alabanzas y sobre todo estos cantos alegres. Cuando escuchaba el coro de ustedes atrás, yo estaba escuchando y me imaginaba como cuando Egipto iba saliendo, ¿verdad? De la esclavitud, ¿verdad? Alegres, cantando, ¿verdad? Pero también después cuando el hermano nos empezó a ministrar, ¿verdad? Con esos cantos que se entonan más despacito, ¿verdad? Empezamos a introducirnos al altar, ¿verdad? De la presencia de Dios, y empezamos a sentir su gozo, su alegría, su paz, y gozándonos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando estaba entonando que es la sublime gracia, Señor, no nos queda más que decir esto, hermanos. Todos hemos sido sujetos de esa sublime gracia, y le doy gracias a Dios por la vida de nuestro hermano. Creo que se vicia un poquito por las cocinas. Vamos un poquito más para atrás para que no se esté viciando y rebotando el sonido. Entonces, para mí, hermanos, yo ya salí ganando, hermano. No sé si usted, pero yo salí ya ganando en esta mañana. El venir, hermanos, a veces el estar en una congregación por cierto tiempo, hermanos, como que empieza a ser como mecánico, ¿verdad? O de una forma monótona, ¿verdad? Sabemos quién dirige, quién predica, y aquí, como no sé, hermanos, yo solamente vengo a traer el mensaje del Señor, me dejo llevar, ¿verdad? Por lo que Dios quiere en mi vida en esta hora, y muestro mi corazón, lo presento delante de Dios con la sinceridad y la humildad de recibir, ¿verdad? Lo que tiene para mí. Entonces, me alegra estar con ustedes, hermanos, de veras es un gozo, una alegría. Yo cada vez que he estado aquí me he sentido muy bendecido, y no ha sido la excepción, hermanos. Les doy las gracias
de antemano por su canto, su gozo, su alegría. Hermanos, esto verdaderamente yo espero que sea en sus vidas de una forma constante y permanente. Que el Señor les siga bendiciendo. La palabra de Dios, hermanos, tiene grandes enseñanzas, y aquí en esta porción que le dimos lectura tiene una enseñanza muy interesante acerca de la apertura de la obra misionera. Cuando el Espíritu Santo empieza a dirigir y a guiar a la iglesia fundamentada en ese acto maravilloso y sacrificial de Jesús. Y entonces me llama la atención, hermanos, que ustedes saben que los Hechos, el libro de los Hechos, algunos le llaman el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Pero a mí me bendice más el título que algunos eruditos le dan a este libro, y es Los Hechos del Espíritu Santo, porque habla ahí cómo nuestro Dios Espíritu Santo empieza a trabajar dentro de la iglesia. Entonces me bendice más cómo fue preparando ese caminar de la iglesia, y me trae mucha bendición, hermanos, y no cabe duda que desde el inicio de la fundación de la iglesia, no me queda la menor duda de que fue dirigida por la presencia del Espíritu Santo. Fue dirigida por el Espíritu Santo. Nuestro Dios proveyó, hermanos, por medio del Espíritu Santo, la capacitación a hombres y a mujeres idóneos para su obra. Yo espero, hermanos, que en esta hora sea receptivo para el mensaje, y que usted sea la persona idónea que el Señor quiere capacitar. Y si se fijan aquí, menciona que estaba establecida la iglesia en Antioquía, y que había profetas y maestros. Yo sé que aquí hay personas que están llevando a cabo ese ministerio dentro de la iglesia, y solamente la concepción de lo que es profetas, a veces la gente cree que son aquellas personas que ven el futuro de una forma escatológica, o sea, hacia lo que está por venir, y no es eso, hermanos. La cuestión profética es de que nosotros debemos de llevar el mensaje. Ciertamente tiene algo escatológico y profético, porque hablamos de la segunda venida de Cristo, y algunos temas que hablamos del arrebato, y hablamos de unos temas que no se han cumplido. Pero realmente, hermanos, el mensaje profético es el mensaje de salvación y de redención que nosotros debemos de predicar. Y esto verdaderamente, hermanos, no es como aquellas personas que se hacen llamar apóstoles y profetas. Del griego vienen apóstolos y doulos, pero nosotros no somos apóstolos, nosotros somos doulos. ¿Qué significa? Siervos del Señor. Todos aquellos hermanos que quieran, hermanos, verdaderamente llevar el mensaje de Jesucristo, del Mesías, del Redentor, debe ser un siervo. Me llamó la forma en que algunos políticos manejan, ¿verdad?, ciertos estatus en la política, ¿verdad? Y ellos manejan acerca de que ellos son administradores y una serie de cargos y de funciones. Dicen, somos funcionarios. Y me llamó la atención que uno decía, es que nosotros no somos funcionarios, somos servidores públicos. Y verdaderamente, hermanos, es cuando estos hombres, ¿verdad?, desarrollan esa actividad, verdaderamente sirven a una colonia, sirven a un municipio, sirven a un estado. Pero no les vengo a hablar de eso. Me llamó la atención que él decía, somos servidores públicos. Y nosotros también, hermanos, no estamos por encima de la iglesia. Nosotros, hermanos, como predicadores de la palabra de Dios, hermanos, somos siervos. Pero también ustedes están siendo llamados a ser siervos del Señor, y también, hermanos, a llevar el mensaje tanto profético, hermanos, y también, hermanos, a la enseñanza. Quiero pensar, hermanos, que aquí hay
personas, no sé si en su actividad haya maestros en la carrera de educación, quiero pensar que sí hay maestros y hay diferentes profesiones, pero en cada enseñanza, hermanos, se necesita estar capacitados. Inclusive estamos por lanzar en el seminario un curso de actualización para las escuelas dominicales, para aquellos que enseñan, que es de pedagogía. Y es interesante que, hermanos, ahora se tiene que certificar ante el gobierno y vamos a llevar ese curso con una certificación por medio de la SEP, para que todos aquellos que estén siendo capacitados puedan verdaderamente, hermanos, pedagógicamente, o sea, en la enseñanza, puedan ser más eficientes en lo que hacen. Y se me llama la atención que ahora piden acreditación y validación para todos, ¿verdad? En la Universidad de Guadalajara, aunque son catedráticos, le están pidiendo validación. Y en diferentes actividades, me llama la atención que la SEP está ofreciendo también, no les estoy haciendo publicidad a la SEP, nomás les menciono, ¿verdad?, acerca de la acreditación y de la validación, y que también para hacer albañiles, en la estética y no sé, en muchas áreas de diferentes profesiones, están dando también acreditaciones y validaciones para que puedan decir, verdaderamente está certificado para cortar el pelo o para dar cursos también de corte de pelo. Y es importante, es interesante que tengamos personas capacitadas en todas las áreas, en la construcción y no sé cuántas cosas están dando. Bien, ¿por qué viene esta situación? Hermanos, porque yo creo que toda la persona que quiere verdaderamente servir al Señor tiene que ser capacitada por el Espíritu Santo. Tiene que dejar, hermanos, su vida dispuesta al servicio del Señor. Hermanos, vemos esta empresa maravillosa, hermanos, que se desarrolla en la palabra de Dios en Hechos capítulo 13. Y, hermanos, se establece y se funda la iglesia, se le empiezan a salir hombres, hermanos, pero no eran cualquier tipo de hombre. Eran, hermanos, dice, apartados, dice, y dijo el Espíritu Santo. Aquí el primer punto, hermanos. El Espíritu Santo tiene que conducir nuestras vidas, tiene que conducir a la iglesia. Muchas veces nosotros, hermanos, nos vamos con lo que dijo el hermano, y no porque esté mal, yo no quiero invalidar esto, pero, hermanos, el Espíritu Santo es el que debe, hermanos, liderar nuestra iglesia, es el que debe de conducir nuestra iglesia. Y la palabra dice, dijo el Espíritu Santo. Hermanos, estamos atentos a lo que el Espíritu habla en nuestro corazón y verdaderamente obedecemos lo que dice el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos contradicho, hermanos, lo que el Espíritu Santo quiere para mi vida? Y entonces nosotros tomamos unas decisiones equivocadas, erróneas, y después nos damos cuenta que verdaderamente no fue la mejor decisión que tomamos. Y dice en su palabra, dijo el Espíritu Santo. ¿Te ha dicho el Espíritu Santo algo a ti en especial para tu vida? ¿Algo que quiere hacer en tu vida? Y la has postergado, la has dejado a un lado, no has hecho caso a la voz del Espíritu Santo. Yo espero que en esta mañana, hermanos, a partir de esto, podamos abrir nuestro corazón a lo que dice el Espíritu Santo y que nuestro corazón se sensibilice, hermanos, a la voz autorizada, hermanos. La voz autorizada de Dios, hermanos, es el Espíritu Santo que habla al corazón, que habla a nuestra mente, hermanos, verdaderamente hace una obra maravillosa dirigiendo nuestras vidas. Y, hermano, cuando nosotros queremos que verdaderamente nuestras vidas sean provechosas, tenemos que hacer caso al Espíritu Santo, escuchar bien su voz. No es solamente una emoción. No es, hermanos, que a mí me parece que dijo el Espíritu Santo. Debe ser clara, hermanos, y fundamentada en su palabra cuando el Señor me dice algo a mi vida. ¿Por qué, hermanos? Porque ustedes son llamados, hermanos, a llevar el mensaje glorioso de la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu Santo habla
a las vidas de las personas, dice que serán convencidos. En Juan capítulo 16, versículo 8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y hermanos, esto es lo que fundamentalmente hace el Espíritu Santo. Hermanos, convence a la gente cuando está en pecado. Convence, hermanos, de que viene un juicio. Convence, hermanos, que verdaderamente tiene necesidad de Dios. Tiene necesidad de Dios. Y esto, hermanos, no nos corresponde a nosotros. Hermanos, usted puede ser muy elocuente en el mensaje, estar capacitado para llevar el mensaje. Pero, hermanos, quien convence a las personas de su necesidad no fue el pastor que lo convenció a usted. Hermanos, me llama la atención y es muy gozoso, hermano, lo que dice en Oseas, hermanos. Menciona, dice, y me llevaste al desierto y fui seducido por tu palabra. Hermanos, cuando nosotros nos dejamos guiar por la presencia del Espíritu Santo, nos seduce. O sea, ¿qué significa eso? Me enamora el Espíritu Santo. Empiezo a sentir, hermanos, el gozo y la alegría de su presencia. Quiero que persevere su presencia en mi vida. Me gozo, hermanos, cuando estoy siendo dirigido por su presencia. Hermanos, no me contrapongo a lo que Él dice. No digo que no obedezco a su... no quiero faltar a la obediencia a lo que Él me dice. Quiero obedecer en todo momento. Hermanos, escuchar lo que el Espíritu Santo dice en tu corazón en esta mañana. Si es necesario, hermanos, que te pongas a cuentas con el Señor, ponte a cuentas con el Señor. Si el Señor está hablando y te está diciendo que, hermanos, tiene para ti un futuro prometedor, cree en esa promesa del Señor que tiene un futuro prometedor para tu vida. Es importante, hermanos, que nosotros podamos ser sensibles a la voz de su Espíritu. Saben que muchos, hermanos, dice, son los llamados y pocos los escogidos, y no porque haya una selección de parte de Dios, sino que cierran sus oídos a la voz del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Le dicen, no quiero escucharte, no quiero obedecerte, quiero continuar así, quiero seguir mi vida, yo sabré por dónde me conduzco, yo sabré lo que hago con mi vida. La gran mayoría de las personas tiene ese grave problema. Entonces, en esta hora, el primer punto es, ¿qué dijo el Espíritu Santo a tu vida? Y el segundo punto dice que el Espíritu Santo le dice apartarme a Pablo y a Bernabé, ¿verdad? Y hermanos, qué maravilloso cuando, hermanos, no se lo selecciona a usted nadie, sino que lo selecciona el Espíritu Santo. Apartar, hermanos, significa separar con un propósito especial. Y ahí es donde, hermanos, usted pueda sentirse alegre, hermanos, de que cuando el Señor le llama a la obra, ya sea a enseñar, a predicar, hermanos, o en un ministerio, sirviendo a la iglesia, hermanos, usted pueda pensar que el llamado proviene del Espíritu Santo, que el llamado proviene de Dios, hermanos. Siéntase gozoso, hermanos, en servir a la iglesia, en la enseñanza, en la predicación. No sé cuál sea su ministerio, pero lo que sí sé, hermanos, que es un llamado especial. Saben que no es igual el llamado que tiene para el hermano en la música, ¿verdad? Él lo desarrolla de una forma alegre y diferente, aún de que hay muchos músicos, hermanos. Nuestro hermano lo desarrolla de una forma especial. Y cada quien, hermanos, debe de pensar que usted es especial en lo que Dios le ha llamado. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender, hermanos, a decirle, sí, Señor, yo quiero ser apartado para ti, Señor. Hermanos, viene muy ligado a la palabra consagración, porque la palabra consagración significa apartado para un servicio específico. Y hermanos, cuando dice apartarme, yo quisiera pensar, hermanos, que usted ya ha escuchado su nombre, no el de Pablo, no el de Bernabé, sino que ha escuchado su nombre y que le ha invitado el Señor, hermanos, a que sea usted bendecido por el Señor. Hoy, hermanos, seguimos haciendo esa invitación. Tenemos, hermanos, en diferentes partes de la ciudad y muchas congregaciones hacen el llamado del Señor.
Y quieren, hermanos, que usted sea algo especial para el Señor, separado con un propósito especial para el Señor. Y muchas personas se niegan, hermanos, a ese llamado. El ser apartado, hermanos, tiene, hermanos, un grande privilegio. Y debe tener, hermanos, también gozo y alegría en el corazón. Si tú no sientes, hermanos, el gozo, hermanos, yo creo que todavía estás en una situación de proceso. Y necesitas, hermanos, acercarte al Señor para que completamente haga la obra en tu vida. Porque verdaderamente, hermanos, no se puede mezclar lo santo y lo profano. ¿Qué quiere decir con esto? O eres santo o no lo eres. O eres apartado o no lo eres. Y hermanos, verdaderamente, yo sé que, hermanos, hay un acto interno en nuestras vidas, hermanos, que tiene que resolverse entre seguir, hermanos, a Cristo o no. Yo creo que es el dilema más grande, hermanos, que deberíamos de tener en nuestras vidas. El buscar al Señor o decirle no. Porque, hermanos, la verdad es que dice, el mensaje a veces es duro, pero dice, no echéis vuestras perlas a los cerdos para que no sea pisoteada y hollada. O sea, su mensaje, hermanos, yo quisiera que cuando usted lo hablara, hermanos, no insista tanto en las mismas personas, hermanos. Usted lance el mensaje, háblele a las personas, hermanos, porque Él hará la obra y apartará a estas personas, hermanos, con la intención de que ellos sean separados, hermanos. Yo les invito a que en esta hora se sientan alegres y gozosos, aun cuando les rechacen, hermanos. Aun cuando el mensaje, hermanos, usted lo lanza con alegría, hermanos, y les invita a ser separados, a ser apartados para el Señor, hermanos, y cuando lo rechacen, y dice la palabra de Dios, los insulten y los vituperen, alégrense, hermanos, en el Señor. No es fácil, hermanos, que cuando alguien en la colonia vayas y le hables, hermanos, y te cierra la puerta o te digan que no quieren escuchar, hermanos, no es nada agradable. Pero, hermanos, tú ya lanzaste el mensaje y le estás invitando a esta persona. Si no quiere, es su problema. Por eso también en esta mañana, hermanos, yo quiero que nosotros entendamos que nosotros tenemos que tener sumisión y obediencia en el Espíritu Santo. El Señor sigue apartando lo bueno de lo mejor. Yo no quiero decir que las personas son malas, porque a veces nosotros tenemos esa idea, ¿verdad?, de que la gente es mala, yo soy bueno. Mejor pensemos en esto, que el Señor está apartando lo bueno de lo mejor, y nosotros somos de lo mejor, hermanos. El Señor nos ha apartado para hacer de lo mejor. Nuestra vida tiene que ser de lo mejor para el Señor, porque a veces nosotros nos creemos muy santos y muy buenos. No, hermanos, ni tampoco pleitee con las personas. Hermanos, denle una oportunidad y dígale que, hermanos, porque no creen que en las personas siempre hay cosas buenas. En alguna ocasión yo estuve platicando con una persona y lo dejé hablar, porque me estaba diciendo malos comentarios de una persona y solamente me estaba diciendo cosas malas. Y yo le pregunté a esta persona, oye, me has dicho muchas cosas malas que has encontrado en esta persona, ¿no encontraste algo bueno en ella? ¿No encontraste algo bueno en ella? Me dijiste puras cosas que había hecho mal y que es malo en su carácter, en todo lo que realiza y en una serie de situaciones, pero no te he escuchado decir algo bueno. Con eso quiero decir, hermanos, que no pueda sentirse tan bueno, hermanos, como para que no pueda compartir el mensaje a las personas. Háblele, hermanos, de esa bendición que están dejando, de la oportunidad de que el Señor quiere apartarle de lo bueno a lo mejor. Y el siguiente punto, hermanos, llamados. El llamado no es para unos cuantos, hermanos. A veces hay esa doctrina muy fuerte, ¿verdad?, distintiva de la predestinación, ¿verdad?,
en el cual solamente son separados unos cuantos, ¿verdad? Pero nosotros no creemos en esta doctrina calvinista. Creemos, hermanos, que la gracia, hermanos de Dios, no es irresistible como ellos, ¿verdad? Ellos dicen que no se sienten capacitados para que, hermanos, responder a ese llamado. Entonces, hermanos, nosotros sí creemos, hermanos, que aunque deteriorada nuestra situación, hermanos, de vida, sí tenemos la capacidad de responder, puesto que nosotros estamos aquí. Quiere decir que, hermanos, sí tenemos algo en nuestras vidas que todavía es rescatable, y aunque está deteriorada la imagen y la respuesta del hombre es tarda, hermanos, de todas maneras, nosotros sí podemos, hermanos, responder al llamado que el Señor está haciendo. Por lo tanto, hermanos, en esta mañana yo quisiera que en este llamado quede en sus mentes, no es para unos cuantos, hermanos, es para todos. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, la condición no es el Señor, hermanos, haya enviado a su Hijo al mundo para condenación, hermanos, sino para redención, hermanos, y para rescate de nuestras vidas. Entonces, hermanos, usted no haga la función de seleccionar, hermanos. El llamado es para todos. Y la tarea es para todos. No menosprecie, hermanos, a la gente que menos tuviera capacitación y preparación, hermanos. Quiero decirles, hermanos, que es la gente que verdaderamente, hermanos, asombra nuestras vidas. Yo cuando en las asambleas y convenciones me admira la forma que trabajan los laicos, hermanos. Y cuando dicen que entran en las sierras, que hablan del llamado, que son valientes, que, hermanos, no tienen la preparación en seminarios ni estudios ministeriales, hermanos, son, hermanos, atrevidos llevando el mensaje. Hermanos, ya quisiéramos a veces tener esa valentía, hermanos, para el llamado, hermanos, porque hay personas que conozco que han ministrado mi vida, hermanos, y eso se necesita solamente, hermanos, sensibilidad de nuestra vida para abrir nuestros oídos y escuchar la voz de Dios, hermanos, porque Dios usa a todos, hermanos. Esto debe de quedar en nuestro corazón. El Señor está invitando a que todos, hermanos, ese llamado es absolutamente para todos, pero en nosotros está, hermanos, el responder a ese llamado. Está en usted el responder ese llamado, para dedicar el tiempo, para dedicar nuestro talento, para dedicar también financieramente, también es con nuestro dinero, hermanos, ese llamado a, hermanos, participar en la obra del Señor. Hay personas, hermanos, que no tienen el llamado al ministerio como predicador, como ministro, como laico, como hermano misionero, pero, hermanos, son generosos en la obra. Son los que sustentan a veces, hermanos, la obra misionera, el trabajo misionero, y son generosos. ¿Y saben por qué son generosos, hermanos? No, a mí no me gusta tratar temas de dinero, nunca los trato yo por lo menos en la iglesia. Porque van a creer, ¿verdad? Que hay algo verdaderamente, hermanos, que nosotros queremos percibir de ese ingreso a la iglesia. Y realmente no es así, hermanos. Hermanos, hay gente que verdaderamente siente agradecimiento por lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Y saben qué? Eso con nada se paga. Eso con nada se paga. El servicio, hermanos, no está usted pagando por su salvación. En el ministerio, nosotros como predicadores no estamos pagando, hermanos, y llevamos el mensaje porque es una paga, ¿verdad? Nos ganamos el cielo, ¿no, hermanos? Es nuestro acto y nuestra búsqueda de Dios, hermanos, continua, siguiendo, hermanos, la voz del Espíritu Santo, escuchando su mensaje a nuestras vidas, y nos confronta, hermanos. La palabra de Dios nos confronta, hermanos, primeramente a nosotros antes que ustedes. Y, hermanos, hoy yo desearía, hermanos, que ese llamado le dijeras sí al Señor. No sé, hermanos, en qué área les mencionaba.
puede el Señor estarte llamando y quiere utilizarte, pero puedes preguntarle en esta mañana. Tú le puedes preguntar en esta hora al Señor, y si en esta hora tú quieres que el Señor tome control de tu vida, es lo que dice en la palabra. Fíjense lo que dice en el versículo número 3 de Hechos, hermanos, y dice de esta forma: entonces, el 2, ministrando estos al Señor, dijo, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo, que dice, ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Yo creo que, hermanos, si el Señor pone sus manos sobre tu vida, serás, hermano, bendecido. No me dio mucho el hermano para qué predicación sería, dirigida hacia dónde, pero lo que yo quiero pensar, si están, hermanos, ustedes estudiando el libro de los Hechos, quiero pensar, hermanos, que ustedes quieren que la soberanía de Dios, o sea, el poder y la majestad de Dios sea sobre sus vidas. Eso es lo que yo quiero pensar, que, hermanos, ustedes están en ese deseo, hermanos, orando y ayunando, deseando que el Espíritu Santo, hermanos, esté continuamente en sus vidas. A veces teológicamente, hermanos, cantamos algunos cantos que no son muy teológicos, ¿verdad? O doctrinales, ¿verdad? Y cantamos: Dios desciende, ¿verdad? Desciende con tu gloria, y luego, hermanos, pedimos: consúmenos, ¿no? Cantamos cosas que, hermanos, que si llegara el Espíritu Santo nos arrasaba, ¿verdad? No, hermanos, el Espíritu Santo está en tu vida, hermanos. El Espíritu Santo empieza a dirigir a tu vida. El Espíritu Santo, hermanos, es el que gobierna tu vida, es el que administra tu vida, es el que, hermanos, empieza a hacer cambios, hermanos, que cuando menos piensas eres una persona nueva, diferente, hermanos. Pero, hermanos, no pidamos que mirar la gloria de Dios. Muchas veces, hermanos, dicen: queremos ver tu gloria. Pues hay muchos cantos así, y los cantamos y me alegro con ellos, esos cantos también, hermano. No crean que soy de los que no los canto porque teológicamente no, me gozo también de los cantos. Pero, hermanos, cuando nosotros los llevamos al razonamiento y con conocimiento, hermanos, de causa, hermanos, si la gloria de Dios descendiera en este lugar, hermanos, no, yo creo que quedó fulminado ahí, hermanos, por la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, hermanos, no. Sin embargo, si yo pido que el Espíritu Santo limpie mi pecado, si yo le digo que el Espíritu Santo haga su obra en mi vida, si yo le pido que el Espíritu Santo dirija mi vida, ténganlo por seguro que el Espíritu Santo estará, hermano, operando en su ministerio de salvación, en su ministerio, hermanos, de restauración, y en su ministerio de sanidad para su iglesia. Por lo tanto, en esta mañana no quiero extenderme tanto, hermanos, pero termino con esto. Nunca debemos excluir a aquel que Cristo llama para seguirle. Usted nunca le puede decir a nadie: hermanos, tú no estás capacitado, tú no puedes, y no le ponga impedimentos. El Señor, hermanos, es el que llama. En el comienzo, hermanos, los dirigentes de la iglesia dicen que oraron, ayunaron y buscaron. Yo les invito, hermanos, que estén constantemente en oración y ayuno, buscando al Señor para ser dirigidos. El otro punto, hermanos, sería: el Espíritu Santo, hermanos, es el que hace el llamado a hombres y a mujeres, hermanos, a que no buscan ni siquiera liderazgo, hermanos, ni siquiera lo buscan. Tengo por seguro, hermanos, que yo no quería ser pastor, o sea, como una decisión ser pastor, no lo busqué, hermanos. Yo empecé a estudiar y de repente se murió nuestro pastor, llegó otro pastor y se fue a México, llegó otro pastor de la iglesia y se fue a Morelia, y entonces me dijeron: te invitamos a que seas el pastor. Pero yo nunca, hermanos, quise ser el pastor de la iglesia. Hermanos, el Señor es el que hace el llamado para nuestras vidas. Ustedes lo acaban de, y Él ordena ir, y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Porque, hermanos, ese es un principio, hermanos. El principio de la obediencia es que usted haga lo que se le está diciendo. Dice la palabra que un centurión, ¿verdad?, le dijo al Señor Jesucristo:
Señor, necesito que tú sanes a mi siervo. Dijo, vamos. Dijo, no hay necesidad de que vayas, porque yo sé que tú tienes autoridad. Yo sé lo que es la autoridad, le dice a ese centurión. Porque cuando tú le dices, ven, él va. Y cuando le dices, ven, él viene. Por lo tanto, no hay necesidad, Señor. Solamente tú di y así será. Amén. Entonces, hermanos, usted tiene solamente que obedecer. Déjese de las doctrinas que siembra, que pacta. Bueno, para mí no es bíblico esto, ¿verdad? Pero lo que yo sí sé es que está establecido por el Señor su llamado, hermanos, y yo tengo que obedecer. Y eso es lo que yo he hecho. Por lo tanto, hermanos, les puedo recomendar que, hermanos, obedezcan el llamado que el Señor hace. La iglesia, hermanos, debe de cumplir con una tarea que está poniendo en sus manos. ¿No se le hace, hermanos, algo maravilloso que el Señor ponga su obra en las manos nuestras? Realmente es una gran empresa, hermanos, que pudiera tomar gente a lo mejor calificada que nosotros, más preparada que cada uno de nosotros. Pero el Señor, hermanos, envía a quien le place. Solamente, hermanos, tiene que arder su corazón. Cuando el hermano estaba cantando a tus pies, y cuando decimos verdaderamente la presencia, cuando está en nuestras vidas, arde en nuestro corazón, hermanos. Sentimos su presencia, hermanos. Esto viene a validar lo que el Señor está haciendo en su vida. No es solamente una emoción. Capacítese, prepárese, hermanos. Sobre todo, obedezca, hermanos. Donde el Señor le dice que vaya, usted vaya y obedezca al Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, llevamos un mensaje maravilloso. Dice, ¿qué mensaje tan hermoso? El de la reconciliación, el del amor y el del perdón. ¿Sabe que usted está, hermanos, también llevando ese mensaje maravilloso con su familia, de, hermanos, de reconciliación? Y viene, hermanos, bendiciones de sanidad a las familias. Y viene, hermanos, ese maravilloso mensaje primeramente de sentirte perdonado. Esto verdaderamente es maravilloso. ¿Saben qué, hermanos? Hay personas que dicen, yo creo que el Señor a mí no me puede perdonar, he sido malo, he hecho tantas cosas que no creo que el Señor puede perdonar. Sin embargo, en su palabra dice que sí. Dice que Él, hermanos, cuando perdona, jamás se vuelve a acordar de sus pecados. Él no es como alguien que llega y le dice, no, es que tú eras esto, es que tú eras aquello y no sé cuántas cosas. Hermanos, el Señor cuando le dice, te perdono, jamás se vuelve a acordar de nuestro pecado. Esto es maravilloso. Y usted está llevando, hermanos, entonces, ese mensaje de reconciliación, de amor y perdón que Jesús ofrece. Usted solamente, hermanos, lleva ese mensaje. Y por último, hermanos, esta frase, quisiera que ustedes la guardaran en su mente. Es una frase de aquellos padres apologistas, de aquellos padres que iniciaron, hermanos, que fundaron y establecieron la iglesia. Él se llama Tertuliano. Él cita de esta forma, ¿verdad? Se dio cuenta de la importancia que cobraba, hermanos, la propagación del Evangelio y de la importancia, hermanos, de que personas llevaran el mensaje de Jesús. Y que en ese tiempo, hermanos, llevar el mensaje de Jesús, hermanos, era algo arriesgado, era la profesión más arriesgada del Evangelio. Porque, hermanos, si usted ve en la historia, dice que muchos fueron muertos, ¿qué? Apedreados, unos fueron crucificados, otros fueron, hermanos, despatriados, hermanos, corridos de sus predios, de sus propiedades, hermanos. No era fácil ser cristiano, no era sencillo ser cristiano. Hoy se está dando esa oportunidad, hermanos. Tenemos apertura para hablar con valentía, hermanos, y hablar, hermanos, con denuedo la palabra poderosa de Jesús. Y citó de esta forma Tertuliano, dice, la sangre de los mártires es la semilla de los nuevos cristianos. Porque en ese tiempo, hermanos, verdaderamente ser, hermanos, alguien que llevaba el mensaje, hermanos, era dar su vida, hermanos. Y literalmente, hermanos, mucha gente fue muerta, hermanos, por ser cristiano, por dar testimonio y por dar fe, hermanos, de su vida cristiana. Por lo tanto, hermanos,
nosotros no estamos siendo, no sé si alguno de ustedes ha sido apedreado por predicar la palabra, no sé si algún día lo han abofeteado y que le digan a usted, cállate, ¿verdad? A mí no me hables de la palabra de Dios o de tu Dios. No sé si alguien, hermanos, de nosotros ha sido insultado. Bueno, pues dele gracias a Dios, glorifica al Señor, hermanos. Si así ha sido, porque ha habido personas que ofrecieron, hermanos, su propia vida por el Evangelio, por llevar la palabra de Dios, hermanos. Ese mensaje, hermanos, nos debe de desafiar. Hoy en esta mañana, hermanos, el mensaje, hermanos, de la cruz, el mensaje maravilloso de Cristo que dio y ofreció su vida, hermanos, por ti y por mí. Ese es el mismo mensaje que debemos de llevar. Guárdalo en tu corazón, atesóralo y sé valiente, sé obediente. Que en esta hora, hermanos, salgas desafiado a decir, voy a hablarle a las personas que yo conozco. Ellos, dice que vinieron, la iglesia les puso sus manos para orar, porque iban a una gran empresa. Hoy en esta mañana, hermanos, tú tienes que estar desafiado a llevar ese mensaje maravilloso de Jesús. Y que cuando, hermanos, vienen las personas a Cristo, tú te sientas alegre de mirar a los pies de Jesús a estas personas. Cuando derraman sus lágrimas, cuando ves transformadas sus vidas. Hermanos, no hay nada más maravilloso que ver que la palabra de Dios sigue siendo poderosa y eficaz. Solamente es que nosotros llevemos este mensaje. Y en esta hora se necesita gente valiente. Gente valiente. No necesitamos de gente cobarde. El Evangelio necesita de gente valiente. Y en esta hora podemos ser a lo mejor cobardes, pero le podemos decir, Señor, quita mi cobardía. Señor, no soy tan bueno para hablar. Señor, te pido que me capacites para hablar de tu mensaje. Usted puede ser uno de aquellos apartados para hablar de su palabra y ser de bendición. Yo hermanos, a través de la familia, mi abuelo llevó el mensaje, mi padre fue pastor, mis hermanas, tengo una hermana de Morelia que es pastor, tengo primos que son pastores. La familia ha llamado, hermanos, y el privilegio no está en que ser pastores, hermanos, el privilegio está en que hemos aceptado el llamado a ser siervos del Señor y a ser obedientes a su voz, a su llamado. Y en esta hora yo les invito igual, los desafío a que usted se pueda levantar pensando en que el Señor lo puede usar a usted, que el Señor lo está invitando a predicar, a enseñar, no sé, a alguna empresa que el Señor le ponga. Pero lo que sí sé, hermanos, que todo tiene su pago y su recompensa. Todo tiene su pago y su recompensa. Y le invito a que usted sea de aquellos hombres y mujeres que aceptaron poner su vida en las manos del Señor, siendo fieles, siendo valientes y siendo responsables de este hermoso mensaje. Les voy a pedir que se pongan de pie, hermanos. Quisiera que, no sé cuántos que están en duda de su llamada, pero yo espero que, hermanos, en esta hora ustedes puedan decir al Señor: Señor, yo quiero obedecer tu voz. Yo quiero escucharte, Padre. Yo quiero que me uses, Señor. Cuando el hermano estaba escuchando este canto de la vasija, ¿verdad? Se me hizo un canto muy hermoso. A todos aquellos que el Señor nos ha llamado, a lo mejor nos encontramos como una vasija deteriorada, hemos sido a lo mejor ofendidos,
A lo mejor hemos sido juzgados, pero el Señor no reparó. Y ahora nos ha dado el privilegio de servir a un gran Dios, Dios maravilloso. No sé si alguien está ahí con el deseo de pasar al frente y decirle: Señor, yo quiero que uses mi vida, yo quiero que, Señor, servirte, yo quiero amarte, Señor. Si está sintiendo usted llamado, yo espero que no se resistan y que pueda usted decirle: Señor, mira aquí con todos los dones y talentos, Señor, que tú tienes, porque somos gente talentosa, hermano. Verdaderamente el Señor llama a personas verdaderamente ordinarias que nos hace extraordinarias, y gracias a Dios porque, hermanos, transforma nuestras vidas y nos capacita verdaderamente para esta gran empresa. Y yo espero que, hermanos, nuestras vidas sean tocadas y transformadas por el poder de su Espíritu Santo en nuestras vidas en esta hermosa mañana. Padre, Señor, gracias porque nos has llamado, Señor, a tu servicio. Yo sé que hay mucha gente preparada y capacitada, pero dice que en tu palabra que de lo vil y de lo despreciable nos has sacado y nos has llamado. Gracias, Padre, porque tu presencia está en nuestras vidas. Sentimos ya fuertemente el llamado de tu voz. Nos hablaste a nuestro oído, susurraste nuestro nombre, nos llamaste por nuestro nombre y tu obra nos enamoró. Y tu obra nos enamoró, Señor. Gracias por llamarnos a este ministerio maravilloso de la enseñanza, de la predicación, donde, Señor, en los últimos tiempos, ese tiempo que más he disfrutado, Señor, siendo capacitado por ti, confiando en ti, creyendo en ti. Y eso es lo que verdaderamente, Señor, hace extraordinario, Señor, que no es por nuestras fuerzas, sino que es tu santa presencia, Señor, que llamas a nuestro corazón. Que ciertamente, Señor, sale a flores